voy a hablar acerca del tema del teorema de Pitágoras, que lo creó un griego filósofo llamado Pitágoras de Samos en la antigua Grecia. Que este teorema nos puede ayudar para crear ciudades, si eres arquitecto o ingeniero, o para calcular distancias. Mi nombre es Tulio Selmaces Valdivia y mi tema es triángulos. Les voy a hablar sobre sus características y tipos de ellos. Mi nombre es Miguel Abdias Hidalgo La Torre y yo voy a hablar sobre los cuadriláteros, que son polígonos de 4 lados que se dividen en grupos dependiendo del número de lados paralelos y a su vez se subdividen en grupos dependiendo de sus características específicas. Mi nombre es Jonathan Carlos Rojas y voy a hablar sobre la congruencia y semejanza de los triángulos. Le voy a explicar cada uno de los criterios y cómo se ponen en práctica. Mi nombre es Jesús Montes Murillo y voy a hablar sobre los polígonos, que son áreas delimitadas por líneas rectas que forman figuras, y sus clasificaciones y sus tipos. En este esquema están representadas las clasificaciones de los cuadriláteros. Los trapezoides, que no tienen ningún lado paralelo y son simétricos o asimétricos. Los trapecios que tienen un par de lados paralelos, estos son base mayor, que es de mayor longitud, y base menor, de menor longitud, que son escaleno, isósceles y rectángulo. Y los paralelogramos, que tienen dos pares de lados paralelos y son el cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Aquí tenemos un trapezoide simétrico y tenemos que encontrar el valor de estos dos ángulos. Como ya nos está dando el valor de estos dos ángulos, así que tenemos que plantear una ecuación que sería 85 más 65 más las dos x. Y lo tenemos que igualar a 360 porque la suma de los ángulos tiene que dar 360 en los cuadriláteros. Así que hacemos la ecuación. De este lado lo pasamos acá negativo, lo que nos daría que es 215 de esta resta, y como lo tenemos que dividir entre 2, nos sale total 107.5 vale x. Aquí tenemos este trapecio escaleno que ya nos da los valores 45 y 65. Así que tenemos que encontrar el valor del ángulo de x y de y. Así que para esto tenemos que plantear una ecuación. Como el ángulo de 45 es suplementario con x, así que tenemos que hacer esto. 45 más x lo tenemos que igualar a 180. Y así que hacemos el 45 lo pasamos a restar, y lo que nos daría que x vale 135. Así que ya encontramos el de x y va a ser lo mismo para y. El ángulo de 65 es suplementario con y, así que el 65 lo pasamos a restar con 180, lo que nos daría que y vale 115. Y ya encontramos el valor del ángulo de x y de y. Bueno, los cuadriláteros tienen utilidad en la geografía, ya que representan mapas y planos, también en la arquitectura, en la construcción de edificios, casas, todo eso, y en el arte se pueden diseñar gráficos, entre otras cosas. Existen dos tipos de polígonos, los cuales son los irregulares y los regulares. Los regulares son aquellos que sus lados tienen la misma longitud y sus ángulos tienen la misma medida. Y los irregulares son los que ni sus lados ni sus ángulos tienen la misma longitud ni medida. Los polígonos se pueden clasificar según sus números de lados. Por ejemplo, el triángulo, que tiene 3 lados, el cuadrilátero, que tiene 4 lados, el dodecágono de 12 lados, el undecágono de 11 lados, el heptágono de 7 lados, y otros, como pueden ver aquí. También se pueden clasificar por sus ángulos internos. Los cóncavos son aquellos que pueden tener ángulos de más de 180 grados, y los convexos son los que en ninguno de sus lados va a medir más de 180 grados. Y ángulos. Bueno, yo voy a identificar estos, ¿cómo se llaman los polígonos según sus lados? Por ejemplo, si tú tienes esta figura, tienes que contar los lados que son 1, 2, 3. Y ya teniendo
cuántos lados son. Con la tabla que enseñé hace un momento, pues podemos deducir que es un dodecágono por sus lados. Por sus lados, aquí tenemos una figura con 5 lados que se le llama pentágono. El uso de los polígonos en la vida diaria se puede utilizar para formas de tela, para crear balones de fútbol, ingeniería, creando pues edificios con formas de pentágono o de cualquier otra forma, y también se puede utilizar para la arte, que puedes crear personajes con las figuras. Yo les vamos a hablar sobre las características de los triángulos. Bueno, para empezar tenemos que saber qué es un triángulo. Un triángulo es una figura geométrica que tiene ángulos y lados iguales y sus ángulos interiores miden 180 grados. Para empezar, respecto a los lados, un equilátero tiene como característica que sus 3 lados son iguales. Los isósceles, sus lados tienen 2 lados iguales y un irregular, entonces por eso se les llama isósceles. Por último, el escaleno el escaleno a simple vista se ve que no tiene ningún lado igual, o sea, tiene 3 lados diferentes. Ahora, respecto a los ángulos, el acutángulo, básicamente sus ángulos, sus 3 ángulos miden 60 grados, todos sus ángulos. 60 grados. Este sería un acutángulo. El rectángulo todos sus ángulos, pues así, tiene que medir menos de 90 grados, y es un ángulo de 90 grados. Luego, por último, sería el octosángulo. Básicamente esa figura uno de sus ángulos mide más de 90 grados, que puede medir 110 grados. Entonces, ¿cómo le haríamos para encontrar el valor de este ángulo? Para encontrar el valor de este ángulo, se tiene que... ¿De cuánto es este triángulo? De 180 grados. Entonces lo tenemos que restar. Lo restamos por el ángulo de 90 grados, de 45, y nos daría como resultado 45 grados. ¿Qué tipo de figura sería? Sería un isósceles. Este sería un isósceles porque tiene, como pueden ver, tiene 2 lados iguales y uno irregular. Congruencia y semejanza de triángulos. Para congruencia de triángulos tenemos 3 criterios. El primero es LLL, que es cuando sus 3 lados son congruentes con sus 3 lados, o sea que A, B y C son congruentes con A, B y C. En el criterio LAL podemos ver que AB es congruente con AB y AC es congruente con AC, y los ángulos que forman son congruentes entre sí. Y por el criterio ALA podemos ver que los ángulos que forman son congruentes entre sí y la base que tienen es congruente entre sí. Ya ves. Y falta lo de semejanza. Para semejanza de triángulos tenemos 3 criterios también. El primero, que es A, que es cuando sus 3 ángulos son respectivos a los otros 3 ángulos que forman. El criterio LLL, que es cuando todos los lados son congruentes con los otros lados del otro triángulo. No, se escuchó muy culero eso. Otra vez. Para semejanza de triángulos tenemos 3 criterios también. El primero, que es A, que es cuando los 3 ángulos que forman el triángulo son congruentes, son respectivamente congruentes con otros 3 ángulos. El criterio LLL, que es cuando todos los lados son respectivamente congruentes con los otros lados del triángulo. Y el criterio LAL, que es cuando 2 de los lados son congruentes con otros 2 de los otros lados y los ángulos que forman son congruentes entre sí.
La semejanza y congruencia de triángulos nos puede ayudar en la vida real en áreas como la ingeniería, la astronomía, el diseño gráfico o áreas deportivas como en el fútbol o en el básquetbol. Y esto sería semejanza y congruencia. Bueno, tenemos el teorema de Pitágoras, donde establece una fórmula base que significa c cuadrado igual a a cuadrada más b cuadrada, donde c es igual a una hipotenusa y a y b son catetos. Tenemos un problema donde hay una escalera que está inclinada hacia una pared y está a 10 metros, y de la base de la escalera a la base de la pared son 6 metros. Si queremos calcular cuánto mide la pared o la escalera hacia arriba en esa posición, podemos usar la fórmula aplicando así: c cuadrada más a cuadrada más b cuadrada. La hipotenusa siempre es el lado más largo o ancho en un triángulo, en este caso está en forma de triángulo, donde es 10 metros al cuadrado, porque c cuadrada pues, se sustituye y esto se eleva y quedaría como 100 metros, donde a es el cateto adyacente, que son 6 metros, y sustituida, o sea, elevado al cuadrado, sería 36 más b cuadrado. Y como es lo que necesitamos encontrar, b cuadrado, que es la incógnita, es el cateto opuesto. Aquí restamos 36 en ambos lados y nos quedaría 64. Es igual a b cuadrado. Para quitarle el cuadrado, lo ponemos a raíz cuadrada y nos da que b es igual a 8 metros. Otro problema le podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Nos dicen que un explorador está viendo en su mapa que recorre 3 kilómetros verticalmente y 4 kilómetros horizontalmente, y quiere saber cuánta distancia puede recorrer desde este punto de partida a este otro. Aplicando la fórmula, tenemos que c cuadrada es igual a la hipotenusa, que es lo que estamos buscando. A cuadrada es igual a 4 kilómetros, que representa el cateto adyacente. B cuadrada es igual a 3 kilómetros, que representa el cateto opuesto. Sustituyendo los valores nos da que a al cuadrado quiere decir 4 al cuadrado es igual a 16, más b cuadrado, que es 3 al cuadrado, nos da 9. Y bajando la hipotenusa nos queda así. Después, sumando, nos quedaría como resultado 25. Y para quitar el cuadrado, hacemos raíz cuadrada y nos da que la hipotenusa es igual a 5 kilómetros. Este teorema lo puedes aplicar en muchos lugares, más que nada cuando estás en la escuela a la hora de tener clase de geometría o matemáticas. Si vas a ser ingeniero o constructor, puedes aplicar esto para calcular los techos de las casas o las paredes, y nada más, es todo.